Entonces hoy voy a empezar hablando de lo que es el ambiente geodinámico, que es el disparador de, de los sistemas magmáticos hidrotermales. Entonces, para ubicarnos en el ambiente tectónico del que vamos a hablar, es en un arco continental donde la corteza oceánica se subducta por debajo de la corteza continental. Es el ambiente típico donde se forman los depósitos o los sistemas tipo porfírico, que en realidad involucran a distintos tipos de depósitos minerales. También hay algunos presentes en los arcos de islas, pero son más raros y son algo especiales. Yo me voy a centrar más que nada en este ambiente de arco continental. Para que tengan una idea de dónde se encuentran distribuidos, es principalmente en el cinturón del fuego del Pacífico, ¿no? En lo que es toda la cadena de los Andes y el oeste de América, y en el sudeste del Pacífico. También hay algunos más antiguos relacionados a arcos magmáticos ya que no están en funcionamiento, desde el Arqueano, que son los menos, hasta el Paleozoico y Mesozoico. Bueno, entonces, como decía, la corteza oceánica se subducta por debajo de la corteza continental. Al subductarse, lo primero que ocurre es una deshidratación, pierde el agua que está entrampada en los sedimentos, que es básicamente agua del mar. Posteriormente, por aumento de la presión, al aumentar la profundidad de la placa, pierde el agua que está en la estructura de los minerales hidratados. Estos minerales se deshidratan, por eso hay un punto donde la deshidratación es completa y pasa a una eclogita, que es una roca anhídera, ya no tiene agua. Este agua que se libera produce una baja en la temperatura de fusión de la cuña estenosférica y funde una pequeña proporción de la cuña. Fíjense las isotermas, esta es la isoterma de 600 grados, entonces alrededor de 800 grados empieza la fusión, y a medida que esa pequeña porcentaje de roca fusionada asciende, entra a zonas más calientes y ahí sigue fundiendo más cuña estenosférica y sigue su viaje hacia arriba, como funde la parte más de metales, primero más de elementos más livianos, tiene una flotabilidad bastante alta, entonces va subiendo. Primero lo hace en forma de diapiro y después, cuando la estructura del manto litosférico es más compacta, lo hace en forma ya más de diques. Entonces, como se podrán imaginar, estos magmas son magmas con bastante contenido de agua. El agua la aporta la placa subductada, que también aporta, además de agua, CO2, rubidio, estroncio, potasio, todos los elementos litófilos, además de uranio, torio, berilo, que provienen de los sedimentos. También el azufre, como sulfatos, y el cloruro, que vienen de los sedimentos y del agua de mar. Pero no aporta oro y cobre. El oro y cobre proviene de la fusión parcial de la astenosfera. Este magma sube y se estabiliza en la base de la corteza continental. Y ahí comienza, es un magma básico principalmente, y empieza a cristalizar. En un momento está frío, entonces la primera llegada de magma, esto es un proceso que va continuo, se va regenerando continuamente y va arribando continuamente magma. Entonces la primera llegada de magma cristaliza, generalmente completamente, calienta, empieza a calentar la base de la corteza, y después las sucesivas llegadas ya van teniendo más intercambio en lo que es la zona de Mash entre esa astenosfera parcialmente fundida y la corteza. Hay una mezcla
entre el fundido, que la corteza se funde y forma otro magma. Entonces hay una mezcla entre el magma original máfico y el magma proveniente de la corteza. MASH es Mixing, Assimilation, Storage y Homogenization. Entonces se producen los 4 procesos y lo que resulta es un magma híbrido, más de composición más andesítica, dacítica y más liviano, que tiende a tener una flotabilidad también positiva, que es decir, que tiende a ir hacia arriba a través de la corteza. Esta zona en magmas, en zonas de subducción evolucionadas, estos magmas máficos forman rocas ultramáficas que en definitiva va a ser lo que produce la discontinuidad de Mohs. Entonces la discontinuidad de Mohs básicamente son estas rocas ultramáficas estacionadas en la base de la corteza. Desde nuestro punto de vista, lo que nos interesa es que el magma resultante tenga los 3 componentes principales que son los que posteriormente van a formar el sistema hidrotermal, que son los metales, el fluido, como agua, y los ligantes, principalmente el azufre y el cloro. Los metales provienen, como dije, de la fusión de la astenosfera. Cuanto menor es el grado de fusión parcial, mayor es la cantidad de metales, a un mayor grado de fusión parcial, los metales como que se disuelven, se diluyen, y hay menos proporción de metales a mayor solubilidad de la astenosfera. Otro limitante es el contenido de azufre, ya que el azufre ayuda al transporte de los metales. Entonces, a mayor contenido de azufre, mayor contenido de metales. Y del tipo de azufre presente, ya que el azufre posee, de acuerdo a su estado de oxidación, puede particionarse, puede separar del fundido silicatado y formar un fundido sulfurado cuando está en estado reducido, como azufre -2. Y en ese caso se lleva consigo todos los elementos siderófilos como el hierro, el cobre, el oro, entre ellos. Entonces, para que el azufre y los metales queden en el magma, necesitamos que el estado de oxidación sea elevado, que tenga condiciones oxidantes, donde predomine el azufre +6 como sulfato y que se minimice el azufre -2 o sulfuro. Así evitamos que precipiten sulfuros en esta etapa y se lleven los metales consigo. Los estudios que hay de cantidad de metales en magma muestran, bueno, que la cantidad que hay es muy baja. Es más, los magmas máficos tienen más metales, sobre todo cobre, tienen como 3 veces más de cobre que los magmas félsicos. Sin embargo, como ya vamos a ver, los pórfidos se forman a partir de rocas félsicas. Quiere decir que son rocas originalmente empobrecidas. Quiere decir que el enriquecimiento original del magma no es un factor determinante en la formación de pórfidos o yacimientos de cobre y oro de alta ley, sino que tiene que haber otro proceso que favorezca su acumulación. Otro de los elementos que dije que eran importantes era el contenido de agua. Generalmente, como dije, el magma sale o proviene de la cuña de la placa oceánica que funde parte de la cuña astenosférica. El contenido inicial de agua se cree que es entre 1 y 3%, pero puede llegar hasta 6-8 en caso de magmas primitivos, es decir, magmas que tienen un grado de fusión parcial bajo. Esto es un estudio hecho en base a inclusiones fundidas en horblendas. Fíjense, los distintos colores corresponden a presiones. Las violetas son presiones más altas, las verdes intermedias, las rojas presiones más bajas. Y como el contenido de agua varía levemente con la presión, siendo las
rocas que se forman a mayor presión las que tienen mayor contenido de agua. Esto se debe a que el magma, a ir perdiendo la presión, a ir enfriándose y a ir bajando la presión, sobre todo cuando va viajando hacia arriba a través de la litosfera, va exsolviendo, está cerca del punto de saturación en agua, entonces a medida que baja la presión va exsolviendo, tanto agua como CO2. Es más, el CO2 se exsuelve antes, es más liviano, más volátil, entonces se exsuelve antes que el agua. En este caso, el monte Shasta es un buen ejemplo porque podemos medir la cantidad de agua prácticamente desde la parte superior del manto. Y se ve que en las partes más calientes y más profundas tiene un contenido de agua bastante agua son medidas que en realidad se hacen en la parte alta de la corteza, donde ya posiblemente gran parte del agua se haya exsuelto del magma. Entonces se piensa que originalmente a mayor profundidad el contenido de agua es bastante mayor. Y por otro lado también tenemos, que dije que era importante, es el contenido de azufre y el estado de oxidación. Como vemos acá, comparando los distintos tipos de magma, el magma de Arco es el que tiene el mayor grado de oxidación y también el mayor contenido de azufre, sobre todo de azufre más 6, pero también de azufre total, como se ve en este gráfico. El azufre es bastante elevado y, como dije, proviene de los sedimentos o del agua de mar entrampada en ellos. El estado de oxidación es importante para mantener el azufre en estado oxidado como sulfato y no como sulfuro. Como dije, si la fugacidad de oxígeno es reducida, el azufre se encuentra como azufre menos 2, entonces se separa de la fase silicatada, forma una fase sulfurada que arrastra a los metales y forma residuos sulfurados, dejando el resto del magma empobrecido, tanto en azufre como en metales. Eso sería desfavorable para la formación de pórfidos. Bueno, ese es el proceso que estaría favoreciendo la generación de sistemas porfíricos en la parte superior del manto. Pero ¿cómo podemos ver en las rocas que ese proceso está presente en la parte inferior de la corteza? Hay varias formas. Una de ellas es analizando los zircones. Analizando los zircones con laser ablation podemos medir, sobre todo es importante o es útil, la relación de europio. La relación de europio es un indicador del contenido de agua. A mayor relación de europio, mayor contenido de agua. Podemos medir la relación serio-3-serio-4 o serio-neodimio, que es igual, que es un indicador del estado de oxidación del magma. A mayor esta relación, mayor estado de oxidación. Como ven acá, en general hay una tendencia a que el contenido de agua y el estado de oxidación son correlativos, pero no son totalmente dependientes. Hay cierto grado de independencia. En general, los magmas más hidratados son más oxidados, pero no es lineal. En general, generalmente la oxidación está más relacionada a la relación hierro 2, hierro 3. Cuanto más hierro 2, más reducido, cuanto más hierro 3, más oxidado. Y el itrio, en este caso, es un indicador del fraccionamiento de hornblenda. Más itrio indica que se forma menos hornblenda en el magma. Entonces, en este caso, nosotros lo bueno es tener menos itrio, que significa que hubo más hornblenda en el magma. Por eso se utiliza acá como denominador.
Entonces vemos todos los colores son distintas suites de pórfidos, ya sea de cobre mol y de cobre oro, y los distintos puntos en grises son suites magmáticas que no tienen mineralización asociada. Y fíjense cómo las que tienen más oxidación y más contenido de agua son las suites fértiles. Este es un buen indicador de fertilidad, aunque es difícil de medir porque, como ya dije, necesitamos hacer laser ablation sobre cristales de zirconio. Pero hay otras formas más fáciles de ver estas condiciones del magma. Sin embargo, estas condiciones del magma no son muy especiales, ya que todos los magmas de Arcos poseen las características para ser hidratados, para contener metales y para ser casi saturados en azufre. Entonces, no son condiciones muy particulares. Sin embargo, observamos que los depósitos, los sistemas porfíricos, están en segmentos bien particulares, por ejemplo, a lo largo de los Andes, están en segmentos bien particulares y en periodos de tiempo también muy particulares. Entonces, no se debe solamente a estos tres componentes estén presentes, hay algo más. Charadia publica recientemente, ahora hace unos meses, una relación entre la duración del evento porfírico mineralizante y el contenido de cobre. Y él encuentra que a mayor contenido de cobre es debido a una mayor duración del sistema. Casi una relación lineal. Obviamente hay algunos que se escapan, posiblemente también hay algún otro control, pero el control del tiempo es fundamental. Entonces, al contenido elevado de agua, a la oxidación, le debemos incorporar el factor tiempo. El factor tiempo lo que produce es que haya una incorporación constante de nuevo material. Antes de que cristalice el magma, se incorpora nuevo material que aporta más agua, más fluido, más ligantes. Y ese ciclo continuo en sistemas muy longevos hace que haya un volumen de fluido y de metales circulando tan grande que sea posible formar estos depósitos de cobre-oro. Los sistemas, por ejemplo, cada inyección de porfírica dura entre 1 y 2 millones de años, pero todo el sistema batolítico, 6 millones de años, por ejemplo, en Yanacocha, o más de 10 millones de años para todo el distrito de los bronces. Entonces son sistemas muy, muy longevos y esa es la condición esencial para formar depósitos grandes de este tipo. Acá hay un modelado donde vemos la duración de la inyección de magma en millones de años en relación a la profundidad. Y vemos que hay dos requisitos que son importantes. Fíjense que hay fluidos que aportan millones de toneladas de cobre, más de 200, más de 30 a 250 son los que están en magenta, que son los sistemas que tienen más duración y se depositan a una mayor profundidad. Entonces, ¿por qué es más factible formar estos depósitos a mayor profundidad? Porque estas condiciones hacen que el sistema pueda estar activo por un periodo de tiempo más largo. Generalmente los sistemas más cortos no llegan los sistemas más someros no llegan a tener esa duración en el tiempo. Los sistemas más profundos como que es más sencillo mantener ese ritmo de alimentación y circulación de fluidos. Estas condiciones de sistemas longevos emplazados a grandes profundidades son favorecidas en ambientes compresivos. Los ambientes compresivos hacen que
que al magma le cueste mucho subir por la corteza, porque no hay estructuras abiertas, las estructuras están cerradas. Entonces el magma es entrampado en profundidad y sube muy lentamente, muy penosamente, hasta los niveles batolíticos, como comentaba ayer, en el contacto, generalmente se estaciona en el contacto corteza frágil dúctil, y de ahí desarrolla los depósitos tipo pórfidos. En sistemas compresivos le cuesta mucho ese ascenso y es más, prácticamente el vulcanismo está totalmente cerrado. Entonces, ¿cómo vemos esas condiciones en la geoquímica de las rocas o en las rocas en general? Tenemos que las condiciones normales de cristalización en el magma es siguiendo la serie de Bowen. Todos saben la serie de Bowen. Precipitan plagioclasas, ortopiroxenos, después. Sin embargo, cuando hay una presión anómala, cuando hay mayor presión y un contenido alto de agua, se inhibe la cristalización de plagioclasa y en su lugar cristaliza primero el anfibol y si esa presión aumenta, cristaliza granate. Y eso tiene distintas patrones, lo podemos reconocer de distintas formas en la geoquímica, sobre todo siguiendo las tierras raras. Por ejemplo, la plagioclasa, cuando cristaliza, consume mucho europio. Entonces el magma residual va a tener una anomalía negativa en el europio, porque el europio quedó en la plagioclasa que cristalizó. La hornblenda, por su parte, no toma nada de las tierras raras livianas. Las tierras raras están, obviamente, organizadas de tierras raras livianas a pesadas. Pero sí toma tierras raras pesadas. Entonces el magma residual va a tener muchas tierras raras livianas y pocas tierras raras pesadas. El granate también, pero es muchísimo más fuerte la pendiente. Entonces la pendiente residual va a ser también con mucha pendiente, pero al revés. Muchas tierras raras livianas en el magma, pocas tierras raras pesadas. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de cómo se ve en la geoquímica de las rocas. En una subducción normal, a baja presión, con un contenido de agua normal, bajo, cristaliza plagioclasa. Entonces, la pendiente en el gráfico de tierras raras va a ser muy baja, una anomalía de europio bien significativa. Acá no hay geoquímica anómala. Esta no es un buen ambiente para la formación de pórfidos. En un ambiente compresivo, primero que vamos a tener, ese ambiente compresivo se va a reflejar en superficie. ¿Cómo vamos a tener estructuras compresivas? Vamos a tener apilamiento, posiblemente faja plecada y corrida por detrás del arco. Eso es un buen indicador de que hubo un ambiente compresivo. Y la geoquímica de las tierras raras nos va a dar una mayor pendiente con más cantidad de tierras raras livianas, sin anomalía de europio y menor cantidad de tierras raras pesadas. Esta es una geoquímica de un ambiente fértil para la generación de pórfidos. Entonces, en general, antes de hacer geoquímica, lo que podemos hacer es ir al campo y ver si las rocas intrusivas relacionadas a nuestro sistema tienen algún indicio de que estuvieron hidratadas. Por ejemplo, si tienen hornblenda o biotita. Eso es un buen indicador inicial de que hubo agua en el magma y posiblemente algo de elevada presión. Otra es ver la tendencia calcoalcalina muy fuerte. La tendencia calcoalcalina nos indica que el magma está bien diferenciado, que hay pérdida de hierro. Esa pérdida de hierro se va a ver reflejada en una mayor oxidación, que son todos buenos factores para que haya sistemas porfíricos.
Los sistemas porfíricos, como ven acá en los puntos rojos y magenta, generalmente se encuentran en secuencias bien evolucionadas, con alta sílice y con alto aluminio. Y un factor bien diagnóstico es la relación estroncio-itrio. La relación estroncio-itrio es un indicador del espesor de la corteza. En realidad es un indicador de la profundidad a la que se emplazó el magma. Y como el magma generalmente se emplaza en el límite entre la corteza y el manto superior, entonces es un proxy para el espesor de la corteza. A mayor la relación estroncio-itrio, mayor el espesor de la corteza. Entonces los magmas fértiles necesitan un ambiente compresivo, una corteza grande, para que desarrollen, como dije, no desarrollen plagioclasa y sí desarrollen oblenda y granate. Generalmente los magmas de cobre tienen entre 50 y 150 de relación estroncio-itrio, mientras que los magmas ricos en oro, la relación de itrio es algo menor, estroncio-itrio, entre 25 y 75 más o menos. ¿Esto por qué es? Si volvemos a este gráfico, yo les decía que este es el campo favorable, mucho tiempo, mucha profundidad, y ese es el campo de relación estroncio-itrio entre 50 y 150. Sin embargo, podemos tener relaciones estroncio-itrio mayores a 150 en este campo. ¿Por qué? Porque los magmas emplazados en profundidad muy rápidamente llegan a relaciones estroncio-itrio muy altas, pero no tienen la duración suficiente como para formar depósitos porfíricos de importancia. Un caso de esto son las rocas volcánicas en el sur de Chile, que tienen, esto se llama señal adaquítica, tienen señal adaquítica pero no tienen mineralización asociada, y se cree que es porque ese periodo de compresión fue muy corto en el tiempo, desarrolló esa señal adaquítica, esa relación estroncio-itrio muy alta, pero no tuvo el tiempo suficiente para desarrollar depósitos tipo porfíricos. Entonces, siempre lo que hacemos, en vez de estroncio-itrio, podemos usar otras relaciones, siempre tierras raras livianas sobre tierras raras pesadas, cuanto más alta esa relación, más favorable. En este caso vemos una cristalización normal, una subducción normal estaría emplazada acá, y cuando empieza a aumentar la presión, empieza a aumentar esa relación. Siempre los depósitos se encuentran al final de esos eventos compresivos, como los estadios finales de esa compresión. En realidad ya es más que nada durante la relajación más que durante la compresión. Entonces, el modelo que se ha propuesto es este, en una subducción normal, cristaliza clinopiroxeno y plagioclasa, una corteza delgada, no hay mineralización. Si hay algún evento que produzca una compresión, empieza a aumentar el espesor de la corteza, empieza a cristalizar anfíbol, y sobre todo en la fase donde el anfíbol pasa a granate, que eso conlleva una deshidratación de la corteza, porque el granate ya es una fase anhidra, hay un desprendimiento del agua, una liberación de agua, y en ese momento es donde se forman los depósitos minerales. Esa formación de granate conlleva otras características que ya la voy a explicar un poquito más adelante. Si vemos distintos ejemplos, azul son los mismos colores que acá, ¿no? Azul es la corteza delgada, roja es con horblenda, amarilla ya es con granate. Entonces la mineralización siempre se asocia a esos cambios de
en la cristalización y en la geoquímica de las rocas. Acá usan otra relación, que es lantano-samario o samario-terbio, que es siempre estamos hablando de lo mismo, ¿no? Jugar con la relación de las tierras raras, livianas y pesadas. Hay varios modelos que explican por qué se produce la compresión que conlleva el engrosamiento cortical. Vamos a ver principalmente dos, en algunos puntos están relacionados. Un punto es el modelo del engrosamiento cortical, ¿no? Ellos postulan que al haber, es un ambiente, el de solución es un ambiente ya de por sí compresivo, que puede empezar por incorporación de magma, grandes volúmenes de magma, hacen de por sí que empieza a aumentar el grosor de la corteza. Ese aumento del grosor de la corteza hace que el magma en la base de la corteza empiece a estar sujeto a mayor presión, entonces deja de fraccionar plagioclasa, empieza a fraccionar hornblenda y posteriormente empieza a fraccionar granate. Este aumento del espesor de la corteza hace que se retraiga la cuña astenosférica, entonces eso hace que el arco migre inland, migre hacia adentro del continente. Cuando estos autores postulan que cuando empieza a fraccionar granate, el granate tiene en su estructura hierro, sobre todo hierro 2. Entonces consume mucho hierro 2 y eso hace que la relación hierro 3, hierro 2 suba, quiere decir que el magma se oxide por mayor presencia de hierro 2 en el magma. Esta oxidación es la que hace que mantenga el azufre como azufre más 6 y sea eficiente a la hora de transportar los metales. Otro modelo que hay es el modelo de la subducción subhorizontal como mecanismo para producir esa presión y aumento del grosor cortical. La subducción subhorizontal generalmente se da por la subducción de ridge asísmicos. Los ridge asísmicos son porciones de la corteza oceánica que es más joven, por lo tanto es más caliente y menos densa. Al ser menos densa, tiene una mayor flotabilidad. Entonces, le cuesta menos subductarse por debajo de la corteza continental y tiende a flotar, por eso se genera una subducción subhorizontal, que conlleva una presión mucho mayor, que es lo que hace que, bueno, esa presión hace que aumente el espesor de la corteza y se produzca mayor presión en la cámara magmática que genera esa desestabilización de la plagioclasa, formación de hornblenda y granate. Eso tenemos varios ejemplos acá en Sudamérica con varios tramos de la subducción donde se registran placas que se están subductando actualmente con ángulos muy bajos. Una es en Perú y otra es en los Andes centrales. Fíjense, los triángulos es el vulcanismo activo actualmente y estas zonas no tienen vulcanismo activo, principalmente por eso, porque hay mucha presión, se retrae la cuña astenosférica y el magma que se forma en profundidad no es capaz de atravesar la corteza fácilmente y llegar a formar vulcanismo en superficie. ¿Y qué pasa con la mineralización? Solamente en los últimos, yo diría, 15 millones de años se generaron más de 150 millones de onzas de oro en Perú y más de 150 millones de onzas en los Andes centrales de Chile y Argentina. 6 de los 7 depósitos gigantes de cobre moli y 9 de los 13 pórfidos gigantes de oro que se formaron en el Mioceno, desde el Mioceno al presente, se asocian a subducción de ridge.
y subducción subhorizontal. Entonces este mecanismo es muy favorable y lo podemos reconocer mediante la geoquímica, como expliqué anteriormente. En los Andes se ve que estos ciclos son repetitivos. Si tomamos de los últimos 200 millones de años al presente, la relación lantano-terbio, cómo va evolucionando, primero tenemos que la base va subiendo en general. Eso quiere decir que a medida que evoluciona el proceso de subducción, la corteza se hace cada vez más potente, más gruesa. Y después hay ciclos donde hay un aumento de esa relación y vuelve a bajar, aumenta y vuelve a bajar. Hacia el final de ese ciclo están los depósitos minerales. Entonces hay, como les comentaba ayer, la subducción es bastante inestable. Cualquier cambio, uno es la subducción de Risch, pero también puede ser una aceleración de la tasa de subducción por un aumento en la velocidad de desplazamiento de la placa, o por una mayor producción en la dorsal oceánica, o por un cambio en el ángulo de la corteza. Son todas factores que llevan a desestabilizar la subducción y producir estos ciclos anómalos que terminan con la generación de pórfidos. Cuando yo digo pórfidos, digo sistemas de pórfidos, no solamente el pórfido de cobre en sí, sino todo el sistema asociado. Y ahora quiero empezar con otro tema, que es la configuración de la litósfera, que está muy relacionado y que también es de suma importancia. Para eso quiero hacer una introducción repasando un poco qué es la litósfera y cómo es la estructura interna de la Tierra. Como sabrán, la estructura interna de la Tierra tiene un núcleo interno sólido, que es metálico, generalmente hierro, níquel, un núcleo exterior que es más líquido, un manto y una corteza bien delgada que cubre toda la Tierra. Hay una diferencia de densidades entre las distintas capas. El núcleo interno y externo tiene una pequeña diferencia de densidad que es producto de la presión, es la misma composición, pero el interno, al estar a una mayor presión, es más denso y por eso es sólido, el externo es líquido. Hay un gran quiebre, un gran salto en la densidad entre el núcleo y el manto ya es rocoso, el núcleo recuerden que es metálico. La fricción que se produce en esta zona entre la roca y el núcleo es lo que produce el magnetismo terrestre. Y bueno, y va suavemente bajando la densidad hasta la corteza, que es solamente este pedacito de acá. Pero lo que es rígido, las placas están formadas ya sea por corteza oceánica o corteza continental y lo que se llama manto litosférico, que es la parte rígida superior del manto. Entonces el manto litosférico más la corteza forman lo que se llama la litósfera, cuyo espesor es variable entre 50 a 100 kilómetros, en realidad puede llegar a tener hasta 250 kilómetros sobre los cratones. Esto está como flotando en la astenosfera, que es la zona que compensa estas diferencias de espesor, que es una zona más viscosa. Las placas se mueven debido al movimiento de células convectivas que atraviesan todo el manto. Estas células convectivas se mantienen activas debido a la pérdida del calor del núcleo, a la actividad radiactiva, sobre todo producto del decaimiento de uranio del slab oceánico que llega hasta acá abajo, y el mismo movimiento de la placa, sobre todo el slab cuando se hunde es como que empuja a la célula convectiva y también sirve para mantenerla activa. Como dije, esas células convectivas se originan ahí, en lo que se llama la zona D, que es el límite entre el núcleo y el manto,
esa zona D son zonas bien anómalas, donde hay un intercambio entre el núcleo externo y el manto, con rocas que se denominan posperovskita o posperovskita que hacen hierro. Y ahí comienza el ascenso del material, que es el que mantiene las células convectivas activas. En realidad hay un debate de cuándo empezó la tectónica de placas. Originalmente la Tierra se fue enfriando, se enfrió la parte externa y formó una pequeña, una delgada capa que, como era muy delgada, era muy inestable y se recirculaba constantemente, se fundía y se volvía a poner sólida, mucha circulación. Esa convectividad era muy caótica, hasta que en un momento se empieza a consolidar una corteza primitiva más resistente, y en ese momento es donde empieza la deriva y empieza a formarse la tectónica de placas como la conocemos actualmente. Esta deriva hace que los continentes se abran y se cierren en ciclos más o menos constantes que duran entre 500 y 700 millones de años, con formación de supercontinentes y rotura de supercontinentes. Cada formación y rotura es como que cambia la configuración de circulación de material en el manto. ¿Por qué? Porque para formar el supercontinente lo que tenemos es zonas de subducción en los bordes y grandes masas continentales. Estas grandes masas continentales producen la subducción, como les dije, en los bordes y grandes masas continentales. Estas grandes masas continentales producen como un efecto que recalienta la parte interna de la Tierra, porque no hay por donde la Tierra pueda disipar el calor. Entonces se acumulan en grandes plumas por debajo de esos continentes, que son los que finalmente rompen estos supercontinentes. El slab se estaciona más o menos a 600 kilómetros de profundidad y a partir de ahí cambia de una forma más laminar a una forma más de burbuja, y va hasta a formar la perovskita en la límite manto-núcleo, y es como que hace un tapón. Esta zona de slab es más frío y hace como un tapón. Entonces la disipación del calor del núcleo es a través de zonas muy delgadas. Entonces suben estas plumas con mucha fuerza, y esas plumas son las que rompen los supercontinentes. Entonces estos ciclos, como dije, son repetitivos a lo largo del tiempo. Hay dos cosas importantes. Una es cómo crecen los continentes, y otra es cuándo empezó la tectónica de placas. Ambas, hay dos metodologías, dos avances tecnológicos que han permitido avanzar mucho en esto. Una es las dataciones láser y los isótopos de hafnio y zircones, y otra es la tomografía sísmica. Entonces acá se ve un perfil de tomografía sísmica, ven bien cómo se ve la zona de subducción fría, cómo se estabiliza a esos 600, 660 kilómetros de profundidad, y cómo en rojo se ven las zonas más calientes, cómo asciende el magma y forma el arco magmático. Entonces, ¿cuándo empieza la tectónica de placas? Era una de las preguntas. En base a distintos tipos de información, por ejemplo, la cantidad de rocas magmáticas presentes a lo largo de la historia, la cantidad de zircones tiene que ver también con la cantidad de rocas magmáticas. Antes se pensaban que el magmatismo había sido episódico,
porque se encuentran ciclos magmáticos o ciclos con mayor cantidad de zircones bien marcados. Pero ahora lo que se cree es que en realidad lo que es cíclico es la conservación, es la preservación, no los ciclos. Los ciclos de subducción son continuos, pero la preservación en el registro geológico es cíclica. Y esa preservación tiene que ver, las zonas de más alta preservación son las postcolisionales. Entonces, una vez que se amalgama el continente, tiene mayor probabilidad de preservarse. Entonces, esos ciclos de preservación lo que están indicando es la presencia de supercontinentes, que le han puesto distintos nombres: Pangea, Panotia, Rodinia, Columbia, Kennardland. Son ciclos que, como decíamos, pueden ser entre 500 y 700 millones de años. Otra evidencia es en base a los isótopos de jazmio en zircones, que indican si es una corteza retrabajada o una corteza original. Y al principio los pocos datos que hay son de corteza original, pero después empieza a haber mayores retrabajos y también siguen los ciclos de los supercontinentes. Pero hay un salto muy grande entre los 2.8 y los 3 gigaaños. También en ese momento es en base a reconstrucciones de rubidio-estroncio, que es la línea verde, pueden ver cuándo los continentes empezaron a ser más resistentes, más rígidos y por lo tanto más espesos. Ese momento coincide con, las rocas más viejas son todas peridotitas, ese momento coincide con la aparición de clojitas con granate. Eso quiere decir que hay más presión, porque es más potente la corteza. También pasa de una corteza máfica a una corteza más andesítica y empiezan a haber granitos de tipo S, y hay un salto en la fugacidad de oxígeno. Eso se debe a que empieza a haber ciclos de supérgenos, con los continentes ya emergiendo por sobre el nivel de los mares, con oxidación, ciclos de oxidación. Eso se ve en los isótopos de oxígeno. Todo eso pasa entre los 2,8 y 3,2 millones de años. Entonces, lo que postulan es que la tectónica de placas comienza en ese momento. ¿Y cómo crecen los continentes a partir de ese momento? Hay distintos modelos. Estos modelos, el de Goodwin y el de Hurley, se basan en la abundancia de rocas que están aflorando. Por eso ellos creen que el modelo les da que la mayor cantidad de la corteza continental es joven, porque es lo que más se preserva. Pero también en base a los modelos de jazmio en zircones, se empezó a ver que la mayor parte de la corteza, uno de los más modernos es el de Pujol o el de Hawkesworth del año pasado, que es similar al de Pujol, que dicen que entre los 3,8 y los 3 millones de años se formó el 70, más o menos, 70-80% de la corteza continental. Y es en ese momento cuando empieza la tectónica de placas. Entonces, a partir del comienzo de la tectónica de placas, hay más o menos un equilibrio entre destrucción y generación de nueva corteza continental. Ya la mayoría, como les dije, casi el 80%, estaba generado a los 2.8 o 3 gigaaños. Esto es interesante y es importante, son cenolitos y cenocristales de kimberlitas o de vulcanismo profundo que viene desde el manto, muchos con presencia de granate, que se han datado.
y se han ploteado. Generalmente hay una evolución en la composición, desde los que datan como arqueano, pasando por proterozoico, hasta los más modernos que son los fanerozoicos. Esta, para comparación, es la composición de la astenosfera, que es el manto primitivo. Entonces, lo que se pensaba originalmente era que la corteza continental se había formado en el arqueano con una composición y que esa composición había ido variando, modificándose a lo largo de la historia, que las cortezas continentales generadas más modernas tenían una composición distinta. Sin embargo, con las dataciones de zircones más detalladas y el modelamiento de ello, se tiene un nuevo concepto. Lo que se cree es que hubo ese 70 u 80% de la corteza continental que yo les mencionaba, que se formó hace 3 millones de años, tuvo 3 gigaaños, tuvo una composición muy particular, de un arco muy empobrecido en elementos comunes en los magmas, como calcio, hierro, aluminio. Está acá la composición. Y esta corteza, a través de distintos ciclos tectónicos, como subducciones, como impacto de esplumas, sufrió metasomatismo y refertilización, quiere decir que fue ganando en hierro, en calcio, en sodio, en aluminio, y siguió esta trayectoria. Y hay una corteza juvenil, que es por fusión parcial de la astenosfera, que tiene esta composición. Entonces hay 2 procesos de formación de la corteza. Una que es la corteza juvenil, que se formó en el arqueano, que formó el 80, algunos dicen que más del 90% de la corteza, digamos, de la litósfera actual. Poco de ello aflora, y que posteriormente, debido a distintos ciclos tectónicos, se fue modificando en composición. Y por otro lado tenemos la corteza que se forma actualmente. Esta corteza es más pesada, es más densa, entonces tiende a delaminarse. Es más hidratada, entonces tiende a fracturarse y tiende a perderse, tiende a reciclarse. Lo que se recicla generalmente es esta corteza. Esta, vamos a llamarle litósfera, más que corteza, porque casi todo es manto litosférico. Entonces, esta porción del manto litosférico es muy resistente. Si ven, tiene mucho contenido de magnesio, entonces es más liviana, esta es la densidad, tiene menos densidad, al tener menos densidad tiene mucha flotabilidad, no es hidratada, es muy compacta, no se fractura, entonces no se delamina y es muy difícil de reciclar. La tomografía sísmica, que es otra de las herramientas que les mencioné, nos da una idea de dónde están esos núcleos arqueanos más viejos. ¿Por qué? Porque la velocidad de las ondas dependen de la densidad. Mayor velocidad de onda, menos densidad. Entonces acá con rojo o blanco está la mayor velocidad de onda y con azul está la menor velocidad de onda, que también es más temperatura. Entonces fíjense que son núcleos fríos, menos densos, que están reflejando dónde están las rocas arqueanas más antiguas. En base a eso y a las dataciones de zircones, se ha modelado que, como les dije, por lo menos el 70%, y algunos hablan ya del 90%, de la litósfera o del manto litosférico es arqueano. El modelo que se tiene es este. Son núcleos de mantos litosféricos arqueanos, sobre eso está la corteza continental.
que cuando tienen un evento tectónico como una subducción donde impacta el magma o impacta una pluma, eso hace que tenga un metasomatismo, que haya una refertilización, y esas son las distintas variaciones de composiciones. Esto es muy rígido, muy liviano, no se delamina, tiende a flotar. Entonces, lo que hace los distintos ciclos tectónicos, o ciclos de tectónica de placas, es romper y unir estos núcleos siempre por los mismos lugares. Siempre los microcontinentes o los microbloques, o como yo le llamo los dominios litosféricos, son siempre más o menos los mismos, que a lo largo de toda la historia se abren y se cierran. Entonces, estas zonas de sutura o alguna falla translitosférica que haya dentro son los únicos canales por donde los fluidos pueden ascender. Los fluidos, hablo de magma, aquí abajo, ya sea relacionado a subducción o a plumas. Entonces, esos ciclos, como dije, siempre rompen las placas por los mismos lugares. Y como son los lugares más favorables para el ascenso de magma, son zonas que van a ser favorecidas para la depositación de depósitos minerales. Como ven, en todos los ambientes tectónicos, no solamente en la zona de subducción, sino cuando hablamos también de intraplaca, de retroarco, todo está asociado originalmente a esas fracturas translitosféricas, que pueden ser muchas límite de dominios litosféricos o pueden ser algunas fracturas internas. Voy a mostrar algunos ejemplos. África es un buen ejemplo porque se ven bien esos núcleos arqueanos y se ve que todo el vulcanismo de kimberlitas, carbonatitas, lacenitas, está todo alrededor de esos núcleos arqueanos. Los núcleos arqueanos no son atravesados por el vulcanismo. Otro ejemplo es en Estados Unidos. En Estados Unidos la NASA hizo un levantamiento muy detallado de tomografía sísmica, entonces tienen muy buenos datos y se puede reconstruir bastante bien la posición de esos dominios litosféricos. Fíjense que muchos de los depósitos minerales, sobre todo los depósitos grandes, están asociados a esos límites de los dominios litosféricos. Yo mostré el otro día el ejemplo de Bingham Canyon, que está ahí en la intersección de varios dominios litosféricos. Y esos dominios litosféricos representan la estructuración profunda de la litósfera. Como les comenté, había unas estructuras mayores que podíamos interpretar como estructuras profundas. Sin embargo, en superficie, Bingham tiene otro tipo de estructuración que ya representa la estructura de la corteza superior. En una imagen magnetotelúrica que también la mostré, se ven esas zonas como zonas más conductivas, que son zonas de fracturas que atraviesan toda la litósfera. Las zonas más resistivas son esos núcleos arqueanos que no están alterados, y estas zonas son las que sufren metasomatismo y se van refertilizando en elementos más típicos del magma a lo largo de la historia. Entonces, el reconocimiento de esas estructuras es importante a la hora de ver dónde están los depósitos minerales. Lamentablemente, como comentaba ayer, en los Andes es muy difícil porque la tomografía sísmica, que es lo que más se utiliza para este trabajo, está influenciada por dos factores. Uno que es la densidad, como vimos recién, por ejemplo, en África, y otro que es la temperatura. En los Andes, como hay un gradiente térmico anómalo debido a la subducción, lo que vemos son diferencias térmicas y no podemos ver diferencias de densidad de distintos bloques. Entonces no es útil para definir dominios litosféricos. Generalmente lo que se hace es tratar de interpretar las estructuras
que hay en la corteza superior y tratar de ver cuáles podrían llegar a ser estructuras litosféricas. Para eso se usa generalmente los datos como gravimetría, que es lo que más profundo llega, la magnetometría regional, pero la magnetometría regional solo llega a la parte alta de la corteza, no tiene mucha más resolución en profundidad. Y la geología podemos ver las fallas importantes, por ejemplo, que fueron reactivadas a lo largo de distintos periodos de la historia o que son límites de cuencas. Y yo ahora voy a mostrar un ejercicio que hice rápidamente en el norte de Chile para cómo podemos tratar de estimar cuáles podrían ser fallas que cortan toda la litosfera. Entonces, yo lo que hice fue tirar algunas líneas dividiendo las principales contactos geológicos, por ejemplo, límites de cuencas, siguiendo la estructura de Domeyko, que yo sé que en algunas partes como acá ahora son fallas normales, pero fueron fallas extensivas durante el Paleozoico, entonces son fallas longevas que fueron reactivadas como de acuerdo a distintos regímenes tectónicos, régimen de esfuerzos. Entonces yo puedo decir que son fallas importantes que posiblemente lleguen en profundidad. Y lo comparo con otro set de datos. Bueno, ahí está este que puse arriba, es el arco Mioceno-Plioceno, y ven cómo algunas de las estructuras que puse yo están también gobernando el arco Mioceno, haciendo que el vulcanismo mioceno llegue más dentro del arco. Eso es bueno, porque quiere decir que estas estructuras, algunas como estas que marqué, están controlando el vulcanismo, que es algo que viene de profundidad. Otra cosa que puedo comparar es las cuencas. Acá este es un mapa isopáquico de la cuenca Triásico-Cretácico, y ven que muchas de las estructuras que puse están limitando los depocentros de esa cuenca. Entonces también quiere decir que son fallas, son estructuras que estuvieron activas limitando cuencas ya en el Mesozoico. Otra cosa que a mí me gusta bastante es el procesamiento de la topografía. Esto es procesamiento de topografía con más de 10 kilómetros de longitud de onda. Yo ayer mostré algo similar, no similar, porque ayer mostré las partes altas, ahora estoy mostrando las zonas de mayor gradiente topográfico en esa longitud de onda de 10 kilómetros. Quiere decir que me podrían estar representando las estructuras mayores. Y fíjense que hay una muy buena correlación con muchas de las estructuras que yo estaba marcando, ¿sí? Como se ve perfecto a veces la correlación. Otra, como dije, es la gravimetría. Esta es la anomalía isostática, y cómo se ven también que hay unos corredores que se ven bien marcados en la gravimetría. Entonces, bueno, otra de ellos, busqué en la bibliografía, por ejemplo, la interpretación que hay de terrenos alóctonos acrecionados. Entonces le puse mi interpretación de estructuras, y en base a los terrenos alóctonos, los límites de los terrenos alóctonos y mis estructuras, yo hice una interpretación. Y digo, bueno, esos pueden ser mis posibles límites litosféricos, en base a todos los sets de datos que comparé. Puedo llamar a este, como llamó Ramos, Antofalla, Pampia y Chilenia. Y en base a eso veo dónde plotean los principales depósitos. Y veo que hay una buena correlación. Sí, los depósitos, sistemas porfíricos en el norte de Chile, de acuerdo a las estructuras que yo rápidamente interpreté. Como dijimos ayer, estas fallas translitosféricas lo que hacen es focalizar el magma en las partes bajas de la corteza o profundas dentro de la corteza. Pero no son las que no son las que finalmente producen el porfio. Entonces, los sistemas porfíricos
muchas veces pueden estar desplazados hasta varias decenas de kilómetros de esas zonas translitosféricas. Y esa segunda parte, cómo se forma ese sistema porfírico en la parte superior de la corteza y qué controles tiene, lo voy a explicar mañana. Bueno, ahí les puse para que vean el arco Mioceno-Plioceno con algunos depósitos de esa edad, pero no tantos como este. Puede ser que al estar más alejado de la subducción, ya ser más inland, la focalización no sea tan efectiva y por eso no hay tantos depósitos. O tal vez todavía no los hemos descubierto. Entonces, como consideración final, los continentes tienen una raíz que muy posiblemente sea arqueana, que es muy rígida, no se fractura, es impermeable, tiene alta flotabilidad. Entonces los magmas fértiles ascienden a lo largo de esas fracturas, de esas discontinuidades, y se establecen en la base de la corteza. La configuración entre el manto litosférico y la corteza, sobre todo la parte superior de la corteza frágil, es diferente, y muchas veces esas fracturas litosféricas no son las que hospedan los depósitos, sino que los depósitos están hospedados en fracturas de segundo o tercer orden que responden a eventos más, no locales, porque algunos son regionales, pero sí más relacionados a esfuerzos de la corteza superior en ese momento de tiempo, como vamos a ver mañana.